Hola, bienvenidos al grupo de iniciación de la acuarela. Bueno, soy Javier Zorrilla, ya me habéis visto en alguna ocasión. eh, y quiero empezar un poco, comentaros un poquito el material que yo uso y que os recomiendo, aunque no es imprescindible, ¿no? Entonces, para empezar con esto, lo primero es deciros que en la acuarela lo más importante para mi manera de pensar es el papel. El papel tiene que ser un papel de calidad, no podéis pintar acuarela en cualquier papel. Conviene que sea de algodón, con un gramaje de unos 300 gramos, 240 como muy poco. Independientemente de ese gramaje, que es necesario para que la humedad se absorba bien por el papel, tenéis tres opciones. Puede haber un papel de grano fino, que ya es de grano fino, que normalmente se utiliza para trabajos a lo mejor más de figura o de más precisión, de grano medio, de grano grueso, que es un papel muy interesante en el tema del paisaje, porque esos huecos que se forman en el papel, en el agua, nos ayudan a hacer texturas diferentes en el paisaje, ¿no? Eso con lo que respecta al papel. Hay marcas, muchas marcas que están bien, puede ser cada uno pues le gusta más una u otra. Yo uso Sennelier, pero también uso Arches o uso Sanders, incluso Fabriano en alguna ocasión, ¿no? Son papeles que son buenos. Con respecto a los pinceles, yo siempre recomiendo que los pinceles no sean demasiado pequeños, porque al final vamos a tender a trabajar, a hacer líneas y no interesa trabajar como si fuera, con trabajo de mancha, ¿no? Entonces, eh, yo ahora en este momento os voy a poner aquí algunos para que veáis el tipo de pincel, os lo voy enseñando. ¿Ves? Es un tipo petit gris. Este puede ser de pelo natural oh, puede ser de pelo natural o puede ser de pelo sintético, ¿no? Las marcas no os voy a decir porque hay muchas que están muy bien, ¿no? Entonces este es un pincel que coge mucha agua y por lo tanto es bueno para trabajos de mancha. Ahora lo vamos a ver, os voy a dar unos ejemplos de manchas, de aguadas, para trabajos de amplios de aguadas, en fin, para que no se quede muy linealmente, sino que se trabaje más de mancha, ¿no? También puedes utilizar otro tipo de pincel, este es tipo Kolinsky, este ya es mejor, es con pelo de Marta, estos son los mejores, pero bueno, esto es demasiado, ¿no? Y hay un tipo de pincel que es un pincel, veis que el tamaño es más o menos grande, no me cojáis pinceles muy pequeños, porque es que si no hay muchos problemas. Entonces, dibujáis más que pintáis. Este pincel es un pincel semisintético y con algún pelo natural. Entonces está también muy bien porque agarra muy bien coge bastante humedad, pero además tiene punta, por lo que podemos trabajar con el gesto, ¿no? Y por último también hay algún pincel tipo sintético, como es el tipo perla, que son pinceles más vastos de pelo sintético, pero que son en punta y que nos ayudan también para algún tipo de gesto o para trabajar, estos pueden ser algunos un poco más finos, para trabajar detalle, ¿no? También tenemos las paletinas, siempre mejor, de varios tipos. Son paletines de agua, para aguadas muy planas. Ya me iréis viendo a medida que vayamos haciendo los ejercicios y os iré indicando qué pincel os recomiendo, ¿no? ¿Veis? Aquí hay este tipo de paletina, un poquito más pequeñas, en fin. Hay variedad de pinceles, pero lo que yo os recomiendo es que tengáis uno tipo petit gris, que cargue, otro, otra paletina o dos paletinas, una más pequeña y una más pequeña, igual que los petit gris, uno más grande y uno más pequeño, y un pincel más de gesto, tipo perla, uno más grande y uno más pequeño, para poder trabajar un poco
los gestos y el detalle, ¿no? Vale, cosas importantes. Se tiene que trabajar con un buen cubo de agua, ¿veis? La paleta tiene que ser una paleta donde tengáis zona de mezcla, importante porque las mezclas se hacen en la paleta, también en el papel, pero la paleta se hace normalmente. Y bueno, esto es una paleta que tiene porcelana, pero también las hay de plástico, muy interesantes, ¿no? Y os voy a hablar un poquito de la gama de colores y por qué uso esta gama de colores. Mi paleta de color. Bueno, en principio yo no uso, alguna vez uso tinta neutra, voy a ponerlo según como yo trabajo. Es importante tener la paleta siempre colocada en el mismo sentido, los colores colocados en el mismo sentido, en las mismas profetas, y cuando terminéis de trabajar conviene que limpiéis la zona donde trabajáis. La zona donde está el color no, pero la zona donde trabajáis sí, para que quede lo más limpio posible para los próximos trabajos, ¿no? Entonces yo tengo una paleta en donde tengo distribuidos, yo no uso verdes de tubo, yo uso pinturas de tubo, porque para el trabajo en húmedo tiene más densidad y me ayuda a trabajar mejor el húmedo, a sujetar mejor la mancha. Si queréis trabajar con pastilla, pues tampoco habría problema, pero os cuesta más conseguir esa densidad. Entonces, tampoco os voy a decir marcas porque os condiciono mucho. Ya cuando llevéis un tiempo os iré recomendando algunas marcas mejores, ¿no? Pero sí los colores, que es interesante que uséis, porque así vais a aprender a hacer colores secundarios por mezcla, colores quebrados, en fin, no vais a tirar de tubo exclusivamente, que los colores son bastante sintéticos, bastante irreales, ¿no? Bueno, pues un poco con ese tema que os digo, yo, como os estaba comentando, no uso verdes de tubo, ni uso naranjas, o sea, no uso colores secundarios, no uso blanco, porque en uno de los módulos, como habéis visto, vamos a hablar sobre la reserva del blanco y el uso del blanco en la acuarela, o sea que no es necesario usar blanco, y de los 3 colores primarios, que ya sabéis que son el azul, el rojo y el amarillo, uso diferentes diferentes tipos de azules según la temperatura que tiene ese color. ¿Y por qué? Porque lo importante en la acuarela, bueno, en la acuarela, en la pintura en general, lo importante es la temperatura del color y el valor tonal y el claroscuro. Por eso, utilizando azules de distintos, más o menos fríos, voy a obtener mezclas más o menos frías. Usando rojos más o menos fríos, más o menos calientes, voy a obtener mezclas, y usando amarillos más o menos calientes, voy a tener mezclas de un tipo más caliente o menos caliente. Bueno, en definitiva, aunque os lo voy a mandar os lo voy a compartir mi gama de color, mi paleta de color para que la tengáis. Os lo digo rápidamente, y son de los azules, voy de más frío al más caliente, uso azul Prusia, azul Cerúleo, azul Cobalto, azul Ultramar, ¿vale? Eso de los azules, que serán unos más fríos y otros menos fríos. El azul es siempre frío, pero uno será más frío y otro menos frío. De los amarillos uso uno que es, ahora os lo voy a enseñar de todas maneras, lo voy a poner aquí para que lo veáis. Una vez que os lo cuente ahora todo, os lo voy contando en el papel también. Uno que es un amarillo que es menos caliente, que es el amarillo limón, y un amarillo que es más caliente, que es el amarillo cambio oscuro, si es posible. De los rojos, no tengo aquí, usaría un rojo muy caliente, que es el laca escarlata o el vermellón o el rojo cambio, y un rojo menos caliente, que sería el carmín de alifarina, incluso rosa ópera, que es casi ya que tiende que tiene un poquito de blanco, ¿vale? Luego tengo otro amarillo que tiene un poquito de blanco, que es el amarillo Nápoles, que lo que hace al tener blanco
es que es un poquito más denso, ¿no? Ya más blanquecino. Y por último, tengo de las tierras, siena natural, siena tostada, y un último color que es el lavanda. Ahora os explicaré un poco por qué cada uno de los colores, ¿vale? Bueno, pues si veis, vamos a empezar un poco con los amarillos, que os he dicho que uno, si veis el amarillo limón, ¿veis? El amarillo limón, os voy a... ¿Veis? Tenéis aquí la mezcla, no sé si lo veis bien, voy a poner un poco más de color. Es un amarillo brillante y menos caliente que este otro que os voy a poner, que es el amarillo cambio, ¿veis? Ya visualmente se ve, ¿veis? Amarillo cambio se ve. Esto me ayudará a la hora de hacer una mayor o menor temperatura cuando trabajemos las mezclas, ¿vale? De los rojos, lo mismo. Un rojo que es bastante, voy a empezar aquí, bastante caliente, que el mío es el laca escarlata, pero puede ser el vermellón. ¿Veis? Otro, a ver si lo encuentro, que es menos caliente, que es el amarillo cambio. Perdón, el carmín de alifarina. No el amarillo cambio, el carmín de alifarina. ¿Vale? Incluso podríamos usar de las tierras, siena natural, ¿veis? Que la tenéis aquí, que es estas tierras son bastante transparentes, ¿veis? Siena natural. Yo de cada mezcla que hago, cuando utilizo la acuarela, pongo agua, lógicamente. Y una siena tostada, que sería esta. Esta que os la voy a poner aquí. ¿Vale? Siena tostada, ¿veis? Son colores tierra, son colores quebrados que nos ayudarán a hacer las mezclas. De los azules, el amarillo, el azul Prusia, ¿veis? Es un azul muy frío. Siempre en vertiente, siempre variedades, versiones oscuras, ya que en la acuarela con el agua es con lo que vamos, es como el blanco de otras técnicas, y cuanto más oscuros nos servirá tendremos más variedades de tonos. Hemos dicho el Prusia, ahora el ultramar. ¿Veis? Este es menos, tiende al violeta, es menos frío. Tendríamos también el cobalto, los azules son las estrellas, porque además con ellos el cobalto se parece al ultramar, pero no es tan, quizás es más luminoso. ¿Veis? Cobalto. Y luego tendríamos el ferulio, que es un color bastante frío también. ¿Veis? El ferulio. Son 4 variedades de azules. Y además tengo el lavanda, que os he comentado, que es una mezcla de azul, ultramar, con blanco y con carmín. ¿Veis? Es casi un violeta. Tenemos también el rosa ópera, lo podríamos poner aquí, veis que es un color también que tiende hacia el violeta, es del rojo hacia el violeta. Y por último el amarillo Nápoles que os he comentado, que es un amarillo que lleva blanco, ¿veis? Y es mucho más claro. Esos serían los colores que yo uso para hacer todo. Para hacer los verdes, ahora vamos a hacer algunos cuantos verdes, para que los veáis, unos cuantos naranjas, y veis qué diferente temperatura tienen, según el tipo de azul que utilizo, ¿vale? Entonces, otra cosa importante que tenéis que saber es que los colores pueden ser transparentes, semitransparentes u opacos, ¿vale? Según esa característica, yo casi todos los colores que uso son transparentes o semitransparentes, porque así la acuarela queda más transparente, más luminosa, pero siempre hace falta algún color opaco, o además es que algunos son opacos porque por el pigmento que usan, que nos ayudan a sujetar la mancha. De los que yo uso opacos son el lavanda, el amarillo Nápoles y el amarillo cambio. Esos son los colores, y el ferulio, los colores opacos que yo utilizo, ¿vale?
nos ayudarán a trabajar en húmedo. ¿Vale? Eso por un lado. Vale. Bueno, yo ahora os quería hacer que vierais un poquito cuál es lo que os he comentado, ¿no? El tema de la temperatura del color con los verdes. Os he comentado que los verdes no los hago de tubo porque quiero crear mi propio verde, mi propia gama, así conseguiré una gama más armónica. Entonces, como quiero crear mi propia gama, por eso tengo esa variedad de los azules, amarillos y rojos que os he comentado, eso en el caso de los naranjas, y después ya cuando hacemos colores terciarios, cuaternarios, pues también esa temperatura pues nos va a condicionar, ¿vale? Entonces, si veis, por ejemplo, que yo cojo como ejemplos extremos, yo creo que debéis de practicar con ello después, y con los ejemplos que voy a poner ahora, sobre esta temperatura. Si yo mezclo Prusia con un poco de amarillo limón, me quedará, ¿veis? El Prusia es muy frío y el amarillo de limón, ¿veis? Vamos a ver aquí un Prusia con un poco de amarillo limón, vamos a poner un poco más de amarillo limón, me queda un verde lógicamente porque son azules y amarillos, me queda un verde bastante frío, ¿veis? Y además voy a hacer un poco más claro para que lo veáis mejor. Y además bastante luminoso. ¿Veis? Es un amarillo frío, un verde frío y luminoso. Ese es el ejemplo entre un color azul muy frío y un amarillo limón que no es tan caliente. Si yo lo hiciera lo mismo con el Prusia, esto lo tenéis que hacer vosotros también, con el Prusia y el amarillo cadmio, veis que es más caliente. Vais a ver la diferencia de temperatura que tiene este verde. ¿Veis? Tiene una diferencia de temperatura importante. Se ve que es bastante más caliente este verde, ¿vale? Para que lo veáis mejor, voy a echar un poquito más de amarillo cadmio en la mezcla. ¿Veis? Y también vais a comprobar que sigue siendo un verde, pero que es bastante más caliente que el otro verde. Entonces, cuando nosotros trabajamos los verdes, tenemos que tener en cuenta eso. Cuanto más cerca esté cuanto más frío sea el azul que usemos y menos caliente el amarillo, más brillante será la mezcla y más fría de ese verde. Cuanto más caliente sea o menos frío sea el azul y más caliente el amarillo, pues más caliente será ese verde, ¿vale? Eso es importante. Lo mismo pasa con los naranjas, que son colores secundarios. Ya sabéis que el amarillo, los colores secundarios son el verde, uno de ellos, el verde, luego está el naranja y el violeta. Cuanto más mezclemos, para que veáis el tema del violeta, no tengo, pero lo voy a hacer con rosa ópera, pero para que lo veáis también, pasaría lo mismo. Si yo cojo el azul ultramar, el violeta es un color que es como rojizo, el azul ultramar, ¿vale? Y le mezclo un poco de rosa ópera. ¿Veis? Obtengo un violeta bastante caliente, relativamente caliente, porque es un color frío, pero menos frío, ¿vale? Si en cambio de eso lo hago con un Prusia, y le pongo lo mismo, rosa ópera, vais a ver que voy a tener otro violeta, un poco más de rosa ópera para que el valor tonal sea parecido, que voy a tener un rosa ópera, ¿ves? Pero ya no tan caliente, ¿ves? Es un poco más frío. O sea, que depende mucho de la temperatura del color que uso, la mezcla que yo obtengo. Lo mismo con los naranjas. Si yo uso el rojo cadmio o el vermellón o la cascarlata, que son muy parecidos, y los mezclo con un amarillo cadmio, vais a tener un naranja muy caliente, ¿veis? Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis mejor, o aquí abajo,
muy caliente, ¿veis? Es un naranja muy caliente. Si yo hago ese mismo rojo, lo mezclo con amarillo limón, voy a obtener, por supuesto, un naranja. Tiene más color, voy a meterle un poco más de rojo. Voy a meter, por supuesto, un naranja, pero ya no será tan caliente. ¿Veis? Será un poquito menos caliente. ¿Vale? Y si lo hago, si yo cambio, cojo un rojo menos caliente que el que he usado, cojo como un carmín, un carmín alifarina, todavía lo conseguiríamos, sería menos caliente. ¿Vale? Eso es importante, que lo tengáis en cuenta, el tema de la temperatura del color. ¿Veis? Bueno, pues eso por un lado. Otra cosa que os he dicho y que debéis tener en cuenta es que conviene tener un poquito de papel, porque para ir limpiando la paleta o para ir abriendo luces cuando trabajéis la mancha. Bueno, pues entonces, aunque os va a llegar a través de unas fotos y comentadas todo esto para que lo tengáis en papel o lo tengáis más claro, quiero que tengáis claro esto, que es el tema de la temperatura del color. Y luego hay otra cosa, que es el valor tonal, o sea, el claroscuro. Fijaros una cosa, si yo trabajo con una full Prusia, que es muy oscuro, ya os he dicho, muy oscuro, yo puedo dar una pincelada de full Prusia, ¿veis? El valor tonal lo voy a conseguir bajarlo a través de agua. Yo estoy incorporando agua, no estoy haciendo nada más que incorporar agua, ¿eh? Yo he cogido la paleta full Prusia, voy incorporando agua y veis, y al final llego casi hasta el blanco del papel. ¿Veis? Empiezo por aquí, vamos a meterle más a full Prusia, ¿veis? ¿Veis? Y yo voy, para que os deis cuenta, os voy a poner un poco el cubo, voy poniendo agua y voy degradando con agua el color, ¿vale? Voy degradando con agua el color. Puedo hacer con cualquiera. Es importante que tengáis en cuenta la característica que tiene el papel, el color, el agua en el color, en la acuarela. ¿Veis? Cojo ultramar. Si os enseño la paleta lo veríais. ¿Veis? El ultramar está aquí. Cojo ultramar. ¿Veis? Abro y le pongo una pincelada potente. Y a través del agua, simplemente con agua, ¿veis? Vamos creando el degradado. ¿Vale? Bueno, pues practicar un poquito este tema. Yo os voy a encargar, os pondré por escrito, os voy a encargar algunos ejercicios para que vean que no sean tan áridos. Y para eso lo que vamos a hacer ahora es trabajar un fielo inventado para que veáis el efecto que tiene el trabajo en húmedo, que es otra cosa, y el trabajo en seco. Importante que tengáis ese concepto también claro. Bueno, ya sabéis, o si no sabéis os lo digo, que para que la acuarela se puede trabajar o humedeciendo el papel, con humedad previa, o con el papel seco. Cuando humedecemos el papel y trabajamos en ese papel con la mezcla que hayamos hecho en la paleta, estamos trabajando en húmedo. Cuando no humedecemos el papel e incorporamos el agua en la paleta y hacemos la aguada en la paleta, estamos trabajando en seco. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a incorporar así para que lo veáis mejor. ¿Veis? Vamos a una cosa. Yo voy a hacer primero un trabajo en húmedo, arriba, y para ello voy a
humedecer un poco el papel. ¿Cómo lo humedezco? Lo podéis hacer con una esponja, lo podéis hacer con una paletina. Humedecemos el papel. ¿Veis? Humedecemos el papel. Vaya hombre. El agua tiene que estar, no hace falta que esté súper limpia, pero bueno, no tan amarilla como la que tengo yo ahora. ¿Veis? ¿Veis? Pero vamos a humedecer el papel, lo haremos de manera uniforme, no hace falta que esté empapada. De manera uniforme. Os voy a mandar una foto de un cielo para que, y mi resultado, para que vosotros practiquéis en este ejercicio, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a hacerlo no muy grande porque prefiero humedecemos de manera uniforme, tampoco tiene que estar empapado, y yo aquí ya podría trabajar en húmedo. Si yo quiero hacer un cielo, normalmente trabajo con, a lo mejor con un cobalto en un cerúleo, ¿no? Entonces si trabajo con un cobalto en un cerúleo, algunos hacen cielos con ultramar, pero yo trabajo con un cobalto en un cerúleo. Y voy a hacer una cosa, que es trabajar en húmedo y dejar algún espacio para crear las nubes también, ¿ves? Cogemos un poquito de cobalto. Vamos a bajar un poquito más para que lo veáis mejor. Ahí. Cogemos un poquito de cobalto. Vale, un poquito de cerúleo incluso. Vamos a empezar, yo quiero que saquéis la mancha, ¿veis? Empezamos a trabajar esto estamos trabajando en húmedo. ¿Veis? Yo incorporo la mancha. ¿Veis? Si quiero que esa mancha se mueve mucho, como veis, se mueve mucho, porque lleve mucha humedad. Yo no pongo mucha agua en la paleta. De hecho, no he vuelto a ponerla, después de la primera he vuelto a poner. Si quiero que sea un poquito más oscuro, lo pongo un poquito más. Lo incorporo. ¿Veis? Mientras que está húmedo me responde. No tengo que apretar mucho el pincel. Imaginaos que yo quiero hacer un efecto de como que hay nubes. Bueno, pues lo que voy a hacer es como dejar espacios, ¿vale? Vamos a dejar espacios. Si esto se mueve mucho, ya empezáis a aprender. Hay que sujetarlo con el pincel. Lo sujetamos con el pincel, sin casi agua, y abrimos alguna luz, ¿veis? Sin casi agua, y abrimos alguna luz. Lo que hacemos es sujetar la mancha. Como trabajamos, yo trabajo en vertical, hay que trabajar con una orientación, podéis de unos 40 grados, 45 máximo, ¿veis? Si yo quiero que aquí meter un poquito más, pues lo meto, sigue la humedad, va bajando, ¿veis? Y vamos haciendo una mancha más clara, está muy húmedo, una mancha más clara. Si me he pasado, pues con el pincel meto un poquito más de humedad y voy dejando esos espacios, ¿vale? Pero veis como en húmedo, esto solo he trabajado solo con una mezcla de cobalto y cerúleo, ¿veis? Aquí también, ¿veis cómo se va moviendo? Si me he pasado, para eso está el pincel, aprovechando la humedad. Para eso está el pincel, que yo lo que hago es sujetar y crear esos efectos. Yo es lo que quiero que hagáis, ¿eh? No estamos buscando ahora, no voy a meter ningún otro color, porque lo que me interesa ahora, ¿veis? Es sujetar la mancha, que aprendéis ya a empezar un poco a sujetar con el pincel, que aprendéis a cómo se mueve con la humedad la mancha, y poco más, ¿vale? Y seguimos un poco. Yo no he vuelto a poner agua en la paleta, pero sí que puedo, como hay humedad, crear gestos, ¿veis? Esto es lo que hablaba de un pincel con gesto, ¿veis? Y así puedo formar un poquito las nubes. Y abajo, incluso, si quiero, me meto un poquito más de cerúleo y doy una aguada para crear aquí en zonas más claras, más perdidas. Es un cielo sutil, no quiero que os compliquéis mucho, pero esto que parece muy fácil da problemas si no lo hacéis en húmedo, se os cortará. Entonces, ¿veis? Esta es la idea. ¿Veis? No volver mucho sobre la mancha anterior, ¿veis? Si yo volviera puede dar problemas en el momento que deje estar. Entonces no hay que volver sobre la mancha anterior, ¿veis? He vuelto y se forman cosas raras.
¿Por qué? Porque he metido más humedad de la que tiene el papel. No hay que volver. Vosotros hacedlo así. ¿Cómo puedo solucionarlo? Pues con el pincel puedo hacer otro efecto de apertura. Que yo lo que hago es quitar la humedad del pincel. Quito la humedad, lo limpio con el papel de cocina, ¿vale? Y lo construyo así, ¿vale? Bueno, pues eso por un lado. Eso sería un trabajo en húmedo. He humedecido el papel previamente y he trabajado con menos agua en la paleta. Y lo que he hecho es pues ir incorporando el color aprovechando la humedad de la paleta, del papel, ¿vale? Entonces estamos hablando de un trabajo en húmedo. Si yo quisiera trabajar en seco lo mismo, ya veréis que el efecto es completamente diferente. Entonces, lógicamente, el trabajo en seco no tengo que humedecer el papel. Pero claro, tiene otros problemas el trabajo en seco, que es que quedan muchos cortes. Y entonces hay que solucionarlos, porque si yo quiero hacer un efecto de fundido, de cielo, y me quedan muchos cortes, pues no queda bien. Pero lo que quiero que veáis es cómo se queda, cómo es el efecto. Voy a usar los mismos colores. Voy a limpiar esta parte de aquí. Vamos a limpiarla y vamos a trabajar. Bueno, pues en seco entonces. Cojo un poquito de cobalto. Aquí llevará algo de agua, más que en el anterior. ¿Ves? Y un poquito de cerulio, si queremos. ¿Cuál es la característica de cuando trabajo en seco? Porque tenéis que tener en cuenta lo siguiente. En la acuarela, la intensidad de la mancha disminuye cuando se seca. Y disminuye más cuando estamos trabajando en húmedo. Y disminuye menos cuando estamos trabajando en seco. Entonces eso tenéis que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ¿veis? Meto la aguada en seco. Ya veis que ya no pasa lo de antes, que ya la aguada se sujeta perfectamente, ¿veis? Claro, el problema que hay, si yo ahora quiero crear, primero lo que os decía, que con prácticamente la misma intensidad, pues prácticamente va a quedar un poquito más oscuro, ¿vale? Pero bueno, eso para empezar. Y luego, también tenéis que tener en cuenta los bordes. Si yo en mi trabajo, pues eso depende de cada cosa que quiera hacer. En mi trabajo no quiero que haya bordes, pues este no sería la manera más adecuada, ¿no? Pero yo lo voy a hacer como haciendo con bordes, porque yo lo que quiero es que veáis el diferente efecto que tiene trabajar en seco o trabajar en húmedo. ¿Veis? Por ejemplo, yo creo que así crear aquí también nubes. Entonces vamos a crear las nubes. ¿Veis? Fijaros cómo queda mucho más cortado. ¿Veis? Queda mucho más cortado. Bueno, yo puedo trabajando de manera irregular. ¿Veis? Y vamos creando otras nubes por aquí. Claro, ¿qué es lo que he hecho? Para que la mancha puedo meter humedad para fundir un poquito. ¿Veis? Meto humedad. Puedo meter humedad. Pero claro, el papel, al final tengo que tener más agua si quiero que se funda, que se pierda completamente. ¿Veis? El efecto es completamente diferente, es mucho más marcado. ¿Veis? Aquí igual, es un efecto mucho más marcado, donde yo puedo también reservar esos espacios. Esto se llama reserva de blancos, pero no es la clase de hoy. Pero vamos, lo que sí que tenéis que ver es cómo el efecto es muy diferente. Cómo queda aquí, que es un trabajo en húmedo, a cómo queda aquí. ¿Veis? Yo sigo trabajando un poco más en húmedo. Puedo meter agua para fundir. ¿Veis? Puedo meter agua para fundir. Pero no es... yo no lo utilizaría para hacer cielos, el trabajo en húmedo, por ejemplo. Lo utilizaría para otras cosas que iremos viendo, pero no para hacer cielos. ¿Veis? Entonces aquí puedo meter agua y se puede perder. Si yo ahora volviera a trabajar aquí, ya no estaría trabajando en seco. Si yo ahora cojo y pongo un poquito de cobalto, no sé si lo veis, y un poquito de cerulio, ¿vale? Y quiero trabajar aquí, entonces aquí ya empiezo a trabajar en húmedo, ¿veis? ¿Veis? Esto se empieza a trabajar en húmedo. Ya es diferente, se va fundiendo y empiezo a trabajar en húmedo. ¿Veis? Pero tenéis que tener en cuenta que, claro, que los cortes
que los cortes ya no serán, estos no los puedo solucionar. Entonces, porque si yo meto aquí agua, no lo voy a hacer, porque no quiero que lo hagáis, probar vosotros si queréis, pero si yo meto ahí agua, lo que pasa es que se queda, empiezan a salir coliflores, empiezan a hacer cosas raras, ¿no? Entonces, por eso hay que, según el tipo de cosa que queremos hacer, según el modelo que queremos hacer, según lo que vamos buscando, utilizar una técnica u otra. Trabajar en húmedo, trabajar en seco o combinar ambas. ¿Vale? Probar a hacer un cielo. Yo os mandaré alguna foto porque entiendo que a lo mejor de cabeza es un poco complicado, pero os mandaré una foto, ¿vale? Para que podáis practicar. ¿Habéis visto? Un trabajo en húmedo muy fundido, muy perdido. Podemos conseguir intensidad si seguimos incorporando color. Un trabajo en seco mucho más marcado, que aunque incorporemos agua para perder, los cortes pues no se pierden, ¿no? Y si yo meto agua ahora que está en proceso de secado, se abren luces y la lío. Bueno, de todas maneras, para que veáis que incluso eso también se puede solucionar, yo puedo, imaginaros lo que he hecho antes, cojo un cobalto, cojo un cerúleo, para no liarlo mucho, y empiezo metiendo una mancha en seco, porque voy a hacer aquí una especie de cielo, ¿vale? Una mancha en seco. Vale. ¿Qué es lo que hago a la manera irregular? ¿Qué es lo que hago si yo quiero que el efecto sea parecido al húmedo, pero no, pues meto humedad, pero meto humedad rápido. ¿Veis? Meto humedad antes de que se seque. Aquí lo único que he hecho es meter humedad. Meto humedad con el pincel. Es que aquí había un color que no era... No pasa nada, esto se aprovecha también. ¿Veis? Meto humedad. Y al meter humedad, sin meter muchísima, meto humedad, también consigo un efecto de fundido ahí arriba. Y luego ya puedo empezar otra vez a trabajar ya. Ya aquí estaría trabajando en húmedo. ¿Veis? Estaría trabajando en húmedo. ¿Veis? Puedo crear aquí efectos más en húmedo. Puedo crear efectos más en húmedo, pero he empezado en seco. He metido un poco de humedad, con poquita agua en el pincel. He metido un poquito de humedad y se me ha ido perdiendo por ahí. Si quiero acentuarlo, ya no meto agua, meto color. Meto color y creo algunas sombras, alguna historia. ¿Veis? Puedo combinar, porque puedo dejar efectos aquí en seco. Puedo perderlo por ahí, ¿vale? O perderlo por aquí. Es importante que combinéis, ¿vale? Eso sería para que veáis que hay una manera en húmedo, otra manera en seco, incluso combinando, sin pasarnos. ¿Veis? Incluso puedo meter aquí un poco más. Pero, ¿veis? Aquí hay que tener cuidado. ¿Veis? Esta historia. En cuanto metemos agua más de la que... Por eso tenéis que ir solucionando de arriba hacia abajo. De esta manera no os saldrán coliflores. Vamos a hacer otro ejercicio de seco y húmedo para que veáis la diferencia. Vamos a coger una flor. La voy a hacer inventada también, no quiero condicionarla, ¿no? Vamos a hacer una especie de flor. Una de ellas la trabajaré en húmedo y la otra la trabajaré en seco. Y lo iremos combinando. Lo mismo, el mismo ejercicio que os he hecho con esto, en seco y en húmedo. ¿Vale? Bueno, pues en este caso vamos a trabajar, vamos a cambiar esto, vamos a trabajar con los colores, con los rojos, con el rojo más potente y con el rojo, con el rosa ópera. No voy a coger el carmín para que haya más diferencia con el rosa ópera. Y voy a empezar trabajando una flor. Voy a empezar trabajando una flor humedeciendo una parte, o sea que trabajándola en húmedo, ¿vale? Vale. Cuando, lo mismo que os he comentado antes, cuando trabajamos en húmedo hay que tener cuidado con la cantidad de agua que utilizamos en la paleta. Yo, por ejemplo, cojo un poco de la cascarlata
y le pongo un poco de rosa ópera. ¿Vale? Voy a intentar construir... Hay mucha humedad, ¿veis? Tengo que parar porque hay demasiada humedad, y aquí en la paleta no pongo mucha humedad. Vamos a esperar unos minutos, unos segundos, no casi ni unos minutos, para empezar a trabajar en húmedo. Cuando trabajas en húmedo es más difícil controlar la mancha. ¿Veis? Ahora ya se controla un poco más. ¿Veis? Vamos a hacer una flor de manera... Va a ser una flor que se va a mover. Vamos a dejar ahí una luz en una zona de ahí, una luz, ¿veis? Dejamos el efecto de luz, se puede controlar la mancha, pero se va a mover, entonces siempre hay que esperar un poquito. Cogemos un poquito más de color y podemos perfilar un poco más, en húmedo. Lo que vamos a hacer es oscurecerla más. ¿Cómo la oscurezco? Uso otra cosa más. Uso un color uso los azules, el que es menos frío, el ultramar, ¿vale? Si estuviera usando, ¿veis? Y vamos a trabajar un poco, eso es muy oscuro, voy a meter más rojo. Y vamos a intentar, antes de que se seque, trabajar efectos más brillantes, más oscuros, que fundan. ¿Ves? Es muy potente la diferencia tonal, por eso yo tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Coger otra vez los rojos, ¿veis? Y trabajar en húmedo para que se creen degradados. ¿Veis? Trabajamos en húmedo para que se creen degradados. ¿Veis? He metido el oscuro, luego trabajo en húmedo para que se creen degradados y no haya un corte tan grande del claro oscuro. ¿Veis? Aquí tenemos aquí. Vamos a trabajar aquí un poco así. Vamos a trabajar un efecto. Vamos incluso a meterle un poquito más de ultramar en algún sitio, porque lo que quiero es que incluso más algo de rosa ópera en algún sitio por aquí, para que se vaya oscureciendo más y creemos volúmenes. ¿Veis? Esto la mancha se va perdiendo, pero yo voy construyendo muy en húmedo, porque funden muy en húmedo, construyendo una especie de flor que se mueve mucho. ¿Vale? Y voy a hacer otra cosa que os voy a enseñar, que es, voy a abrir luces. ¿Cómo se hace? Con una paletina dura, la más dura que tengáis, podéis abrir, sin tener casi humedad, podéis abrir alguna luz. ¿Veis? Vamos a abrir aquí una luz. Aquí también. Cada vez que abro una luz, lo que hago es limpiar esto. Cada vez que hago un abrir, limpio. ¿Veis? Vamos ahí, vamos a abrir una luz. Vamos a abrir otra luz aquí. ¿Veis? Y se va formando esas manchas que se han movido mucho. Yo las voy formando, las voy sujetando más que formando, con la paletina. Vale. No quiero complicarlo mucho. Ahora vais a ver la diferencia en seco. Podría, trabajando con un poquito más de rosa ópera, podría oscurecer alguna parte. ¿Ves? Incluso puedo meterlo ya casi con pigmento, meterle algún efecto aquí diferente, como tiene mucha humedad. ¿Ves? Se van formando cosas diferentes. Tened en cuenta que no tomamos ninguna referencia. ¿Veis? Cosas diferentes. Ya esto que estoy haciendo aquí, ¿veis? Es un trabajo más en seco.
¿Veis? Y se va, aquí todavía está húmedo, se va perdiendo un poco. Si yo quisiera incorporar del verde que tenía antes una especie de tallo, ¿veis? Lo hago aquí, en húmedo, la parte que linda con la flor, pues queda más fundida. ¿Ves? Y en cambio la parte que se pierde por ahí, que ya está seca, queda más definida. Es como si yo quisiera meter una hoja aquí. ¿Ves? Si yo meto ahí una hoja, pues queda definida porque esto está seco. ¿Qué es lo que pasa? Un poco lo que decía antes con el húmedo, que hay que controlar la densidad. Entonces ¿ves? Se ha movido mucho, tengo que poner en la paleta un poco más de color, a lo mejor un poquito más de amarillo, un poco de Prusia y un poco más de amarillo. ¿Veis? Si yo meto esta mancha, tiene más densidad y se sujeta mucho mejor. ¿Veis? Los esfesos, aquí ahora ya estaría trabajando en húmedos y vuelvo a incorporar. Lo mismo os digo, si yo quiero aquí hacer algo, pues cojo mientras que está húmedo y puedo abrir una pequeña luz. Ahí. O aquí también abrir una pequeña luz. ¿Veis? Vale. Eso sería entonces un trabajo en húmedo. ¿Veis? Se ha movido mucho. No quiero complicarlo más. Yo seguiría aquí trabajando, le haría más cosas y al final a lo mejor terminaría en seco. Pero vamos a dejarlo así para que veáis el movimiento. Y cómo a veces conviene sujetar con una paletina, que son las que con poca agua controlan la mancha. ¿Vale? Imaginaros que yo ahora lo hago en seco. ¿Veis? Imaginaros que yo trabajo en seco. Ya la mancha no se moverá tanto. La mancha, lo que pasará es que voy a bajar un poco para que veáis algo de paleta. Es que se sujetará mucho más. Entonces, para imaginar lo mismo, cojo un poco de amarillo cambio. Por cierto, ir limpiando los pinceles a medida que vais trabajando. Un poco de amarillo cambio, un poquito de rosa ópera, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo aquí sí que tengo que tener en cuenta que la mancha se va a sujetar. Por ejemplo, hago aquí, me lo estoy inventando, pero bueno, tendré que tener en cuenta las separaciones. ¿Ves? Pues trabajo con el pincel también se puede jugar, se puede dibujar con el pincel. ¿Ves? Aquí, mancho otro por acá y dejo espacios blancos si quiero sujetar la flor. ¿Vale? Dejo espacios blancos para sujetar la flor. No lo voy a hacer tan movida. Vale, entonces he trabajado una mancha en seco. Podría trabajar dentro de ella y estaría combinando la mancha en seco y en húmedo. Por ejemplo, si yo hago aquí esto, en esta parte estoy trabajando en húmedo sobre esa parte, ¿veis? O aquí, o esta zona de aquí, o esta de aquí. ¿Vale? Pues eso estaría trabajando en húmedo sobre esa mancha. ¿Veis? Aquí también, aquí vale. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Lo lógico ahora sería esperar, cuando tú trabajas en seco, lo que haces es esperar a que seque para trabajarla de nuevo. Esperar a que seque para trabajarla de nuevo. Esto tarda poco en secar, espero que tarde poco, si no iría por un secador. Vamos a trabajar con un secador.
que me va a ayudar a sacar la aguada, si lo consigo incorporar. Lo sacamos un poco. Para trabajar en seco, tiene que estar, para seguir trabajando en seco, la aguada tiene que estar muy seca. No podéis trabajar cuando está medio secándose. Bueno, pues una vez que lo tenemos seco ya podríamos volver a trabajar. Lo que se hace es meter aguadas, teniendo en cuenta un poco eso lo que os he dicho, que es, veis, si yo quiero oscurecer esto un poco más, pues lo oscurezco por aquí. O si quiero oscurecer un poco más, lo oscurezco por aquí. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que se queda más marcado. Pues con el pincel puedo perderlo. Esto no está muy seco. Con el pincel puedo perderlo. Los efectos son diferentes, no son tan fundidos. ¿Veis? Aquí puedo meter una aguada, aquí puedo meter otra. Y si quisiera meter azules, lo mismo. Lo podría hacer. ¿Veis? Porque estaría ya seco. Pero esto puedo hacerlo todo entero, oscurecerlo más. O sea, yo puedo, la flor, la puedo ir trabajando en seco. Lo normal es combinar ambas. Lo normal es combinar ambas, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Veis ahí? Por ejemplo, si quiero meter algún tema más brillante, pues puedo incorporar aquí una historia, aquí más. Vamos a incorporar. Y lo mismo, ¿qué haría aquí en este caso? Pues en vez de meter una gama más intermedia, perder un poquito esa con un pincel con poca humedad, abrir o perder alguna gama, ¿veis? A perderla o abrir un poco. Y aquí también puedo usar esto. Puedo abrir luces. Para combinar la flor, abrir luces. ¿Ves? Pero el efecto, si veis, sobre todo los bordes, vamos abriendo luces, es mucho más cortado que el otro, que era mucho más perdido. El efecto es mucho más cortado. ¿Veis? Si quisiera incorporar, aquí por ejemplo, si nos hemos pasado, pues puedo meter un poquito más de abrir una luz, o aquí otra. Si nos hemos pasado en los oscuros, siempre se puede meter algún color que suavice esos oscuros. Mientras que está húmedo, ¿eh? Siempre hay que intentar ir de claro a oscuro. Vale, bueno, pues una vez que tengo esto, lo que por ejemplo voy a hacer lo mismo que he hecho anteriormente, pero esta vez no voy a hacer una parte en húmedo y otra en seco. Lo que voy a hacer es, cojo y lo hago todo en seco. ¿Ves? Si yo quiero meterle aquí el tallo, lo hago aquí. Si quiero abrir una luz, aprovecho y abro ahí una pequeña luz. ¿Ves? Puedo meter un poquito más de color, pero estoy trabajando en seco. El cáliz ahí lo estoy trabajando en seco. Y le puedo meter el tallo y alguna hoja en seco. ¿Veis? Esto es un trabajo en seco, el otro es un trabajo en húmedo. Son trabajos sencillos, yo prefiero que trabajéis ahora con estos ejemplos sencillos. Hombre, una flor no es sencilla, pero el efecto que tenéis que buscar, ¿veis? Aquí puedo meter algún oscuro. Tiene que ser sencillo, ¿no? No quiero que os liéis a hacerla muy bonita. Simplemente ver
comprobar cómo se trabaja en húmedo y en seco. De momento vamos a trabajar mucho más en húmedo que en seco, porque yo creo que en la acuarela se consigue mucho más efectos en húmedo que en seco, pero tenéis que conocer cuáles son las características. ¿Veis cómo los cortes son mucho más definidos que cuando trabajamos en húmedo, que los cortes son mucho más perdidos? Vale, pues yo creo que para empezar esta primera clase ya os he hecho algunas nociones básicas de materiales, de trabajo en húmedo y en seco, y ahora lo que tenéis que hacer es practicar sobre ellas. Yo os voy a poner unos ejemplos sencillos, os lo voy a publicar, algunas fotos sencillas de algún cielo. Vosotros podéis coger cualquier flor que veáis y practicar de las dos maneras, en húmedo y en seco, y ver cuál es el efecto diferente que se consigue de una manera y de otra. Pues nada, muchas gracias y espero vuestros ejercicios. Cuando los tengáis, los publicáis para que yo los vea y los corrijamos. Bueno, pues nada, bienvenidos y hasta la próxima.